A partir de este momento comenzamos su programa, Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Amigos, muy buenas tardes. Estábamos comentando aquí la doctora y yo del día tan hermoso que estamos observando desde esta ventana de la radio. Queremos saludar a Angie ahí en Controles, que siempre está tan atenta con nosotros. Muchas gracias, Angie. Y pues muy buenas tardes a ustedes. Traemos un tema que nos va a hacer pues ponernos en una sintonía muy bonita, manejar algunas situaciones de vida que nos pasan. Y quiero recordarles los teléfonos de cabina: 3122-4126, 3122-4577. Si usted quiere hacer comunicación con nosotras, ojalá que así sea. Doctora Nancy, pues estábamos viendo de lo hermoso que inicia esta tarde y pues aquí iniciamos dándote las buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, licenciada, gracias y buenas tardes también a nuestro público que nos está escuchando como cada lunes. Les agradecemos mucho. Y sí, hoy estamos empezando una semana nubladita, muy a gusto de clima, muy a gusto también de ambiente, y pues esperemos que a todas las personas, a todo nuestro público también les esté empezando una semana por demás hermosa, ¿no? En todos los aspectos. Y me encanta el tema que tenemos el día de hoy porque es de salud espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la oración y esperamos su comunicación de todos ustedes para que nos comenten pues lo que piensan acerca de lo que estemos hablando, también que nos platiquen de experiencias de vida de ustedes mismos y pues si quieren comentarnos algo de manera a través de un mensaje, pues acuérdense que lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Búsquenos como Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC, mándenos ahí un mensaje y con gusto les vamos a contestar. Y si quiere hacerlo a través de vía WhatsApp, pues lo puede hacer en el teléfono 32 88 45 87, 32 88 45 87. Pues comenzamos su programa Ecos de Vida. Claro, doctora, nada más que antes de que empecemos, sí quisiera hacerles llegar la noticia tan hermosa que hay cuatro cursos en puerta, ¿no, doctora? Sí, tenemos ahorita varios, de hecho, pero están anunciados ahí en Facebook. Uno es el de primeros auxilios, es un taller plenamente práctico que lo va a dar el invitado que tuvimos el lunes pasado, el licenciado César Vallecillo, que él es delegado de la Cruz Roja. También empieza un taller sobre farmacopea herbal, todo lo que es elaboración de producto medicinal a base de plantas medicinales, muy práctico también. Todos son talleres. Y también tenemos uno de masaje terapéutico para aquellas personas que les gustan las terapias manipulativas, pues ese también lo vamos a comenzar dentro de pocos días. Si quiere mayor información puede ver la sección de eventos en la página de Facebook. Es que fíjate que todos los tres son tan interesantes. Mira, si usted quiere aprender cómo salvar una vida, es que a veces está en nuestras manos y cuando pasa alguna cosa nada más hacemos pues bola y estamos ahí quitando el oxígeno de la persona que le está pasando alguna emergencia y no sabemos cómo actuar. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestra esposa, puede ser nuestro vecino, y saber cómo le podemos atender en esos momentos tan críticos, tan cruciales, donde los segundos cuentan pues muchísimo para lograr la vida, y eso todo lo va a aprender en primeros auxilios. Entonces de repente estamos en la casa y el niño se tragó un botón o se quemó con la estufa o qué sé yo, y decimos ¿qué hago? Vaya, aprenda, porque esos momentos les repito, son momentos en los que podemos salvar una vida. Y luego hacer producto medicinal, vienen las diferentes estaciones del año y pues jarabes, pomadas, microdosis, todo aquello que usted sabe con qué lo va a preparar y para qué va, porque en el curso se van a ir por sistemas, por ejemplo, que enferma el sistema respiratorio, por poner un ejemplo, qué plantas curan el sistema respiratorio y cómo se elaboran esos productos. Entonces así nos vamos a ir uno por uno y es hermoso lo que usted va a aprender. Y el último de masaje,
¿Quién no estamos tan cansados, tan estresados, tan con esa coraza tan tremenda que de repente sentimos en el organismo porque nos hace falta un relajamiento? Y bueno, va a ser un curso de masaje que usted va a aprender y que también se puede dedicar a ello, masaje curativo, masaje completamente curativo. Bueno, sí, doctora. Sí, claro, pues es que sabemos que el masaje tiene una base fisiológica muy importante, ¿no? Entonces, pues en el taller va a aprender a cómo se da un masaje de manera médica y qué es su alcance de como terapia, como curación para provocar toda esa pues descarga de neurotransmisores y de relajación en el paciente, que le ayuda a que se sienta mucho mejor, incluso hasta con buen estado de ánimo, ¿no? Pero físicamente pues ayuda a liberar todo ese estrés que se va acumulando a lo largo del tiempo y que a veces no dejamos oportunidad para una terapia física tan sencilla como el masaje, que nos ayuda a no traer cargando tantas presiones y tanta acumulación de tensión en el cuerpo, ¿no? Sí, claro. ¿Y en qué teléfono les pueden atender? En el 3616-1265. Se lo repito, amigos, 3616-1265. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué hacen ustedes cuando necesitan pues la ayuda de alguna persona? Estamos muy necesitados de un consejo, estamos muy necesitados de un abrazo, estamos necesitados de que nos escuchen porque tenemos un problema dentro de nosotros, o en aquellas otras circunstancias cuando nosotros estamos persiguiendo algo completamente del mundo, podemos decir, algo material. Yo quisiera comprar una casa, nos decimos, y empezamos con todo el esfuerzo del mundo a buscar cómo nos haríamos de dinero o cómo nos haríamos de algún préstamo o cómo lo haríamos para comprar esa casa. Y sucede que la compramos y estamos felices unos días porque ya compramos la casa y porque ya compramos el carro o cualquier otra cosa que teníamos en mente. Y sin embargo pasan esos momentos de euforia y viene pues como una necesidad de ahora hacia dónde voy, ¿no? Hacia qué más voy a adquirir, porque se siente una especie de vacío por dentro de nosotros, porque nosotros estamos buscando cosas materiales y entonces no nos llena más que el momento en el que las adquirimos. Pero dentro de nosotros, muy dentro de nosotros, queda un vacío. Y la historia lo dice, fíjate, doctora, por ejemplo, grandes personalidades, vamos a tomar una en ejemplo del medio artístico porque son las personas que más conocemos. Personas, por ejemplo, como un Elvis Presley, por poner un ejemplo, cómo llegan a tener tantos y tantos y tantos bienes y tantas cosas materiales y sin embargo pues cómo tienen necesidad de recurrir a la droga, por ejemplo, o a fármacos tan fuertes para poder sobrellevar la vida. ¿Qué es lo que pasa entonces adentro de nosotros? Que las cosas materiales no nos llenan. ¿No has pensado en esas circunstancias? Sí, claro, y ejemplos como esos se ven pues a diario, ¿no? Y no solamente en artistas, sino en toda la gente que puede tener a lo mejor muchos bienes materiales o mucho poder, pero definitivamente no es algo que les llene si la cuestión espiritual no está completa. Fíjate que sí, claro que lo pusimos de ejemplo porque les decía yo, amigos, pues son las personalidades que más se nos quedan en la mente, ¿no? Porque pues los vemos o los escuchamos o nos encanta seguirlos. Pero sí, como dice la doctora Nancy, esa falta de sustento por dentro de lo que es la presencia de Dios, amigos, porque hay unos vacíos inmensos en nuestro corazón, en nuestra alma, que no sustentan la vida, porque por eso seguimos buscando y buscando y buscando. Hoy vamos a hablar de esos momentos y cómo podríamos comunicarnos con Dios, o cómo podríamos hacer que nosotros lo empezáramos a buscar. Hoy hablaba en la facultad con uno de mis maestros y me decía, nada se da de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. Y el proceso tiene que empezar tanto si se va gestando una enfermedad como si se va retirando una enfermedad, por poner otro ejemplo, pero es un proceso.
poco a poco, día a día, como gota de agua, hasta que se logra el final, ¿no? Ya sea para bien o para mal, pero se logra después de un proceso. Y ahorita nos hacemos la pregunta, ¿cómo nosotros nos podríamos comunicar con Dios si no hemos entrado a un proceso de esa naturaleza? En este momento que nos ha tocado vivir de un mundo tan lleno de ruido, y ese ruido que no nos deja meditar ni pensar en más allá, que no es aquello que pues que comemos, que vestimos, que vamos a la plaza, que vamos a comprar, que la última moda, que ahora las compras por internet, y etcétera, etcétera. Vivimos en un tiempo de mucho ruido, y entonces si no empezamos ese proceso poco a poco de cómo voy a buscar a Dios, pues cómo lo puedo tener. Nadie tiene lo que no busca, ¿no? Lo que uno no quiere, pues no lo tiene. Y a mí me encantaría, amigos, que fuéramos viendo qué tan adentro, qué tan con nosotros tenemos la presencia de Dios, porque nuestras familias deben sustentarse en eso, en la presencia de Dios. Saben ustedes que cada uno de nosotros, desde el nacimiento, desde que Él nos crea, desde que Él sabe cómo venimos y cómo nos hace, Él sabe todo lo que nos pasa por dentro de nosotros mismos, y entonces todos traemos esa cara de Dios adentro de nosotros, queramos o no queramos. Entonces, por eso muchas ocasiones es la búsqueda de aquello que nosotros sentimos que nos falta, a lo que yo le llamo el gran vacío de Dios, que aunque lo tenga todo, no me llene, no me satisfaga, porque ya lo tengo, pero lo tengo material, y no tengo aquella presencia divina que necesito como divino o como hijo de Dios que soy. Entonces, en esta tarde, mañana, fíjate, se me imagina mañana, en esta tarde vamos a tratar de meditar eso. Y ahorita que vengamos de la pausa, amigos, vamos a entrar con un salmo hermosísimo, donde empezamos a ver que estamos necesitando de eso, de aquel que nos hizo y aquel al que vamos a volver. En un momento regresamos después de la pausa, amigos. Sigue con nosotros, Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Con esa música hermosísima de las 4 estaciones del año, de las 4 estaciones de Vivaldi, esas 4 momentos que nosotros conocíamos también, amigos, y que ahora se están desbaratando, esa primavera, ese verano, ese otoño, ese invierno. Con eso proseguimos con esa hermosa música, y con una música que nos va a poner Angie, que así es muy hermosa la música que nos va a hacer favor de poner. Vamos a iniciar este salmo. Fíjense, amigos, es el Salmo 63, y como decía Padre Larrañaga, ojalá que lo recordemos. ¿Usted recuerda al Padre Larrañaga? Pues él decía que este salmo estaba atravesado de una gran nostalgia de Dios, y eso estamos buscando en esta tarde. Estamos hablando de eso, cuando tenemos ese gran vacío o esa gran nostalgia de Dios y no nos damos cuenta que lo necesitamos, pero allí está la necesidad. Y el salmo dice: oh Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco desde la aurora de mi vida. Mi alma está sedienta de ti, no puedo vivir sin ti. Todo mi ser siente ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Eso nos pasa, amigos, fíjense, eso nos pasa y no sabemos qué es lo que nos está sucediendo, porque les decía hace un momento, logramos las cosas y seguimos con esa necesidad de otras más, porque el alma no se aquieta. Entonces, cuando en nuestra vida tenemos esos grandes vacíos, pues por más que conquistemos y que conquistemos, nos vamos a seguir sintiendo vacíos. Yo pienso, amigos, que si Dios está muerto en nuestro corazón, porque hace un ratito me decía la doctora Nancy, no, es que sí lo encontramos, pero muchas veces pues ahí lo dejamos, lo encontramos y lo dejamos ahí por un ladito y no le hacemos así como mucha conexión con nosotros. Entonces, si Dios está sin conexión con nosotros, pues poco a poco, como una herida se va cauterizando,
sentimos como que no lo necesitamos. Y entonces pues si Dios está muerto en nuestro corazón, caminamos por el mundo como ciegos, como sordos, como mudos, y por supuesto que Dios no resplandece en ninguna parte de nuestra vida. Fíjese qué feo y qué grave está. Si nosotros no lo buscamos, pues Él no resplandece en ninguna parte de nuestra vida. Fíjense, por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís. ¿Recuerdan a San Francisco de Asís? Bueno, él era una persona tan unida a la naturaleza porque la veía como creación de Dios. Y él estaba lleno de Dios. Y entonces sus ojos, como estaban llenos de Dios, veía en todas las criaturas del universo a Dios. Por eso es que amaba a las criaturas. Dice su historia que pues amansaba a los lobos y que hablaba con los animales y bendecía al agua, le decía hermana agua, hermano sol, hermano aire. ¿Por qué? Pues porque estaba él lleno de Dios, y cuando estamos llenos de Dios, pues entonces vemos en los demás a Dios. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento, amigos? Pues no podemos hacerles daño a los demás. Fíjense qué hermoso, fíjense qué situaciones. Es como usted, fíjese, me voy a ir hasta el otro lado de la esquina a poner un ejemplo para que se entienda. Es que si nosotros estamos llenos de rubiola, por ejemplo, pues todos los que se acerquen a nosotros los vamos a contagiar. Pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, no necesitamos hablarlo. Decía Jesús, por sus obras los van a conocer. No necesitas salir a predicar. Dicen que más vale un ejemplo que 1000 palabras, porque hay ocasiones, como decía San Agustín, que me encanta la frase de San Agustín, que decía que más nos valiera, decía, más nos vale, decía, es mejor hallarlo, hablando de Dios, es mejor hallarlo sin entenderlo que entenderlo sin hallarlo. Imagínense qué fuerte. Para muchas personas que nos decimos que buscamos a Dios, a veces pensamos que sabemos tanto de Él y sin embargo no lo hemos encontrado. Y decía San Agustín, es mejor encontrarlo sin entenderlo. Y ahí, fíjense, nos remontamos al momento en el que Juan Diego se encuentra a la Virgen. Y muchas veces no le entiende lo que el mensaje que da, pero dice, bueno, yo te creo, ¿no? Ahí voy con tu mensaje, porque dices que es de Dios, entonces voy a dar tu mensaje. Y esa humildad lo hizo grande. Y nos pasamos nuevamente a por ejemplo, a otro de los grandes santos, como San Martín de Porres, que la humildad lo hacía grande y lleno de Dios. Hacía tantos y tantos milagros, que su rector le dijo, a ver, espérame, párate tantito de esos milagros que estás haciendo, porque ya se movilizó mucho la gente. Y él, lleno de Dios, veía a los otros en lo mismo y trataba de ayudarles. Y claro, la gracia de Dios hacía que Dios por su medio ayudara a tanta gente en los momentos más críticos de su vida. Pero los momentos más críticos de nuestra vida, cuando no tenemos a Dios, entonces entramos en tinieblas, fíjense, y entonces caminamos en la vida como si nadie nos pudiera ayudar. Y cuando no nos puede ayudar nadie, pues sufrimos muchísimo, porque llevamos esa carga sobre nosotros. Y esa carga sobre nosotros nos hace sentirnos inseguros, como ciegos, como sordos, y decimos, ¿quién nos ayuda? ¿Hacia dónde veo? Esa es la otra parte de no tener a Dios. Entonces sí, esa inmensidad de vacío que sentimos, pues es eso, una inmensidad que no nos deja ver la luz por ninguno de nosotros. Primero tenemos que empezar a ver con humildad, reconocer que somos hijos de Dios, que venimos de Él, y que a gran orgullo tenemos que sentirnos que tenemos un Padre que nos está viendo, nos ha hecho y nos protege, para poder empezarlo a buscar, porque nadie buscamos lo que no sabemos que nos pertenece. Entonces, cuando tú sabes que algo te pertenece, pues lo empiezas a buscar, y tú perteneces a Él, y Él te busca, pero necesita que tú lo empieces a buscar. Y esto, como les decía yo hace un momento, pues es poco a poco, es una situación que se va dando poco a poco, que se va gestando. Entonces yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han sentido esa necesidad, ese vacío interior, y cuántas veces han tratado de buscarlo? ¿Y de qué manera lo buscas? ¿Cómo oras? Porque la oración puede hacerse de diferentes maneras. Hoy vamos a ver solamente 2 maneras de orar. Pero ¿cómo oramos?
pero antes de empezar a orar, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo presentimos? ¿Qué es para nosotros? Para poder voltear tratar de encontrar su cara y ponernos cara a cara, hablar con él, como cuando hablas con una persona que sabes que te ama demasiado y que va a hacer todo lo posible por darte lo que estás necesitando. Si en esas situaciones humanas nosotros tenemos confianza en alguien y decimos, es que voy a ver a fulanito o a fulanita, porque si yo le cuento va a tratar de ayudarme, y ya sientes un alivio inmenso en ti porque vas a encontrar a alguien que te ayude. Cuando empezamos a encontrar a Dios y sabemos que nos puede ayudar porque es nuestro Padre bueno, entonces empezamos a tener muchísima confianza y lo buscamos. Entonces decimos, voy a buscarlo, voy a sentarme a platicar con él, voy a orar con él, pero orar como se habla con un amigo o con una amiga, porque él es eso. Fíjense, amigos, cuando hablamos de Dios, lo sentimos así como un ser abstracto demasiado lejos de nosotros. Cuando hablamos de Jesús, lo sentimos más cercano de nosotros, porque lo conocimos, porque vino al mundo, porque predicó, porque estuvo con los apóstoles, porque mucha gente lo conoció, entonces lo sentimos muy cerca de nosotros. Entonces, fíjense qué bonito, pero primero, ¿cómo acercarnos al Padre? Al Padre nos acercamos a través de Jesús. Él lo dijo, que por los méritos de Jesús, pues íbamos a llegar al Padre. ¿Y cómo nos acercamos a Jesús? Pues por los méritos de María, porque era su madre, y entonces corremos a la mamá para que le diga que voltee a vernos, ¿no? Y que voltee a vernos en esos momentos en los que nos ha pasado algo que necesitamos, en la que necesitamos ayuda. ¿Alguna ocasión usted se ha sentido en ese momento, en esa necesidad de encontrar quien le ayude? Acuérdese, los teléfonos en cabina 3122-4126 y 3122-4577. Comuníquese con nosotras, comente lo que estamos hablando. Ahorita vamos a empezar a ver cómo nos podemos acercar a él y cómo podríamos orar. Les repito 2 formas nada más que vamos a ver. ¿Cómo ves, doctora? ¿Cómo? Pues es muy interesante lo que estás diciendo y muy bonito porque, por ejemplo, cuando hablabas de las personas que a veces tratamos o buscamos, ¿no? Se supone que ya conocemos quién es Dios, quién es Jesucristo, o tenemos bases de nuestra religión. Yo platicaba una vez con unos amigos que son teólogos y los dos coincidían en que en ese medio de tratar de estudiar o de tratar de conocer un poco más sobre Dios, pues coincidían en que a veces un corazón sencillo de gente que ni siquiera tiene estudios de nada y que solamente se mueve por la fe de lo que le han inculcado en su familia, sus papás o sus abuelos, a veces es mucho mayor el conocimiento que pueden llegar a tener de Dios o el acercamiento que pueden llegar a tener con Dios por esa misma fe tan sencilla, ¿no? Que es lo que los mueve, más todavía que personas que se dedican al estudio sobre Dios, ¿no? Exactamente. Y no porque las personas que lo estudian o los teólogos no tengan este acercamiento. Yo pienso que debe de haber gente muy espiritual también en eso. Completamente. Pero no es una cuestión decisiva el hecho de que estudies las cuestiones religiosas o que estudies lo que es acerca de Dios, lo que te va a dar en sí el acercamiento con él, ¿no? Sino la fe o la sencillez de corazón. Cuando lo encuentras empiezas a sentir una confianza completa en la que tú comprendes que lo que está pasando es porque tu vida se va a mejorar con lo que está pasando. A veces no lo entendemos, pero ahí lo aceptamos por la gran confianza que tenemos en él. Pero fíjate, una cosa hermosa es primero pues entender que está ahí para nosotros. Es que fíjense, amigos, tenerlo ahí y no hacerlo nuestro,
pues qué gran desgracia en la vida, ¿no? Porque es como si tú tuvieras un inmenso castillo que te acaban de regalar y jamás lo visitaras, ni jamás lo fueras a ver, ni jamás tomaras posesión de él. Bueno, sí te pertenece, pero pues nunca entras ni nunca nada. Así estamos a veces con él, ahí lo tenemos y no lo hacemos nuestro. Y entonces en momentos de tanta necesidad como todos los humanos tenemos, no tomamos nuestro remedio, nuestra medicina, aquella situación que nos va a sacar adelante de lo que nos está pasando, porque no lo hacemos nuestro teniéndolo. Entonces primero, vamos a aceptarlo y vamos a aceptar que ahí está y está para nosotros. Y enseguida vamos a ver cómo nos podemos comunicar con él plenamente para sentirnos que nos vamos llenando de él poco a poco. Amigos que nos escuchan, pues, ¿qué opinión tienen sobre este tema? Les recordamos los teléfonos en cabina para que puedan platicar con nosotros. Es el 3122-4126 y 3122-4577. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el tema sobre la oración. Sigue con nosotros. Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Amigos, pues ya estamos de regreso después de la pausa y estamos aquí en su programa Ecos de Vida. Hoy estamos hablando sobre la oración y estamos está hablando la licenciada Nancy sobre esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de encontrar a nuestro Creador, a Dios, y pues se necesita también empezar a establecer un vínculo con Él, porque para poder estar en esa comunicación que espiritualmente necesitamos, pues también tenemos que aprender de qué manera se puede hacer ese nexo, ese entablar esa plática con Él. Y hoy estamos hablando sobre la oración porque vamos a ver dos formas de orar de las muchas que nos puede enseñar la Iglesia, pero vamos a hablar con ustedes dos formas, ¿qué les parece? Para que podamos, si no lo hemos iniciado, pues empezar a tener ese acercamiento con nuestro Señor. Y queremos agradecer a la gente que nos está escuchando y que se comunica con nosotros, como Claudia Almodóvar, dice que es la primera vez que nos escucha y que le encantó el tema, que nos volverá a escuchar. Saluda a sus hijos, Arturo y Kevin. Muchos saludos para ellos. Claudia, muchas gracias por comunicarte. Y pues, licenciada, estamos hablando entonces sobre este tema de la oración. Pues estamos hablando de esto. Fíjense que entonces vamos a entrar a ver cómo podemos hacer una oración. Fíjense, por ejemplo, hay una oración leída. Esto está tomado de formas de oración del padre Larrañaga. Una oración leída. Decía el padre Larrañaga que una oración leída era leer algunas oraciones como las que siempre tenemos en algún libro de oración y ir sintiendo cada palabra que vamos repitiendo en la oración. Pero él decía también que cada palabra se tenía que estarnos emocionando. Eso sería estar orando bien. Es como estar saboreando las palabras de lo que estás diciendo. Es como estar saboreando. Ay, qué buen ejemplo, doctora. Es como si usted se toma un platillo delicioso y no se lo come tan rápido ni se atraganta con él, ¿verdad? Y ya no supo ni a qué le supo. Así podemos hacer a veces nuestra oración. Es que ya recé y vamos, y me entendieron ahorita, pues no, ni yo, porque no dije nada, y entonces yo creo que pues ahí no, tampoco está bien nuestra oración. Necesitamos hacer la oración leída, y primer paso es leerla con calma, con toda la calma, sintiendo cada palabra, y hacer que cada palabra nos emocione de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, con la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo. Y meditar esa frase, saborearla,
y sintiendo cada palabra. Y así cada palabra de la oración que vayamos diciendo es emocionarnos por lo que estamos repitiendo. Y esa emoción nos hace un contacto, una comunicación directa con nuestro Señor, con el Creador. Entonces esa emoción nos une porque la estamos diciendo. Entonces esa sería una oración leída, porque cuántas veces, fíjense, a mí me ha tocado ver personas que están delante de Jesús sacramentado, por ejemplo, y están con un libro en voz alta, rece, pero así rápido. Yo digo, lo tienes ahí lo tienes. Entonces, ¿no sería mejor que guardaras tu libro y emocionadamente empezaras a hablar con él y haciendo un silencio completo, dejaras que la voz de él llegara a tu corazón? Porque a lo mejor nuestro propio ruido de estar leyendo tan rápido y sin entenderlo, hacemos que no nos llegue la voz de él a nuestro corazón. Salimos como entramos. Lo podemos hacer también en casa, pero no con una oración rápida de quiero salir del paso y quiero decir que ya oré. Y bueno, voy a orar en el carro porque es más rápido, ya dentro de lo que es de mi casa, mi trabajo, ya, y entre altos, entre gente, entre carros que te pitan, entre todas esas cosas, no supimos ni lo que hicimos. Entonces es sentarte en un lugar determinado porque vas a hablar con él, porque lo estás buscando y lo vas a encontrar, porque él se deja encontrar conforme tú quieres buscarlo. Entonces hay un momento en el que ya estás sentado con tu libro de oración y empiezas a saborear cada palabra hasta sentir que te emocionas con lo que estás leyendo. Esa sería una oración leída. Cada palabra emocionarnos de lo que estamos repitiendo, pero repitiendo de una forma lenta, suave, como si quisiéramos que se tornara un poema. Como cuando le hablamos a alguien que nos ama mucho y que le amamos también aquí en el mundo y quisiéramos que entendiera cada palabra que nosotros le decimos porque va impregnada de amor y de mensaje. Entonces quieres que no te interrumpan para que tu amado o tu amada escuche lo que le estás diciendo y que le llegue el mensaje. De la misma manera necesitamos estar en comunicación con Dios, pero tranquilos. Si vamos a estar leyendo la oración, que sea eso, lento hasta que sintamos la comunicación con Él, hasta que sintamos que hemos conectado con Él. Esa sería una forma, amigos. Ojalá que se haya entendido para que ya no abramos nuestro libro y nos vayamos lo más rápido, porque ya fuimos a un curso de lectura rápida y podemos hacer la oración en menos de no sé cuántas. Pues no, amigos, eso no es hablar con el amado. Hablar con el todo, con aquel que nos hizo, con aquel que venimos, de aquel con el que al que vamos a regresar. Y hay otra forma de oración que es la meditada. Entonces en esa oración, amigos, empezamos a cada palabra de igual manera, con lentitud y saboreando cada palabra, tratamos de entender en cada palabra el mensaje que el Señor nos envía. Entonces ya la meditada es entender cada palabra, volver a repetir cada palabra y tratar de entenderla. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Y si encontramos una expresión en la que Dios nos habla grandes cosas acerca de lo que nos está sucediendo en ese momento, entonces detenernos lentamente, volver a repetir la frase que nos detuvo en la oración meditada y volverla a repetir y volverla a entender y la volvemos a repetir, porque Dios en la oración meditada nos habla grandes cosas acerca de lo que nos está sucediendo, pero como no lo hacemos con tranquilidad, no entendemos el mensaje. Es volver a hacer la oración. Coja usted, por ejemplo, un salmo o lo que usted quiera y léalo, pero léalo meditando. ¿Qué grandes cosas encuentro en esto respecto a mi vida?
y a lo que me está pasando, porque es la forma de comunicarnos con Él. Y entonces, si ya encontró esas grandes palabras, esas grandes palabras que le están mandando a través de la lectura meditada y entendida, entonces espérese como se esperó María. Y a las grandes palabras de su Hijo Jesús, las meditaba, decía Padre Larrañaga, hasta que se volviera, hasta que entendiéramos plenamente el mensaje que nos estaba mandando Dios a través de esa palabra. Porque en la oración meditada va a encontrar usted, a medida que va leyendo, va a encontrar algo que lo detenga. Porque ahí está el mensaje, va a decir, ay caray, a ver, me emocionó esto, ay, a ver, esto me gustó. Y entonces deténgase y vuélvalo a repetir, y váyase enterando de lo que le están mandando decir. Entonces vaya tratando de entenderlo. María muchas veces no entendía lo que estaba pasando en la vida de su hijo, pero lo guardaba en su corazón y allí estaba esperando a ver qué era lo que iba a suceder con aquello de lo cual ya había recibido el mensaje. Esa sería otra forma de oración, ya la oración meditada en la cual entendemos lo que nos están, las grandes obras o las grandes expresiones con las que Dios nos habla, las grandes cosas con las que Dios nos habla a través de una oración que está meditada. Y esto, doctora, fíjate, es como en la escuela, en la facultad. Si tú lees un texto que te haya tocado en tarea o lo que sea, y no lo entiendes, pues es como si no lo hubieras leído el texto. De ahí no puedes hacer un ensayo, ni podrías hacer nada de ningunas cosas porque no has entendido el texto, ¿no es así? Exacto, porque ahorita es lo que se intenta a nivel educativo, pues que primero se haya comprensión, y eso es exactamente lo mismo que se necesita en lo de la oración, ¿no? Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes. Estás escuchando Ecos de Vida. No le cambies. La salud física y espiritual está aquí, en Ecos de Vida. Continuamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso, ya es el último bloque de nuestro programa Ecos de Vida. Hoy estamos hablando sobre la oración, y qué bonito, licenciada, que estás mencionando sobre lo que decía el padre Larrañaga y realmente sus acciones de llevar a cabo todos esos cursos de preparación y de acercamiento a Dios. Quienes hayan tenido la oportunidad de haber asistido a alguno de estos cursos, pues sobre todo cuando el padre vivía y que le tocó estar en presencia con él, pues era una cosa verdaderamente bella, porque yo creo que ha sido de los sacerdotes santos que hemos tenido en estos tiempos que nos toca de vida. Ya falleció este padre, pero sus cursos se siguen impartiendo, así que si alguna persona tiene oportunidad de tomarlo, de acercarse a alguna de los templos o iglesias que están pues llevándolos a cabo, no lo deje pasar. Son unos cursos hermosísimos donde, aparte de las actividades que se ven cada día, pues se pasa una grabación con la voz directa del padre Larrañaga, que hace meditaciones sobre diferentes temas. Pero como tú decías al inicio, él estaba tan lleno de Dios que el solamente escuchar estas grabaciones pues te lleva de verdad hacia donde uno debería de estar, ¿no? O sea, te conduce de la mano hacia el acercamiento a Dios, y te conmueve mucho. Es uno de los cursos más bonitos de los que puede ofrecer la iglesia. Entonces, pues, si no tiene oportunidad de ir a alguno de estos cursos dados en alguno de los templos, lo bueno es que también los puede escuchar a través de internet. Para eso el YouTube o el Google lo puede busque a Padre Larrañaga, y pues ahí va a tener muchas grabaciones de las que nos hizo favor de dejar, y pues aprovéchelas, porque pues para eso también podemos utilizar el internet para ayudarnos en la cuestión espiritual. Salud.
Y pues seguimos agradeciendo a las personas que se están comunicando, como Nora Elia Hernández. Muchas gracias, Nora, por tus palabras. Dice que está muy bonito el tema y nos manda saludos desde Ocotlán. Muchas gracias, Nora. Y pues aquí seguimos platicando, ¿no? Ana María Vega también nos dice que gracias por las maravillas que nos están enseñando sobre la oración. No hay palabras, nos manda bendiciones. Gracias, Ana María. Pues igualmente para ti, gracias por escucharnos. Y fíjense, amigos, si hay alguna manera de poderles compartir otra forma de orar, ahorita que están las vacaciones iniciando y tiene algún ratito libre, hay una película que les queremos recomendar. Hay una película que habla precisamente sobre la oración. Es una película cristiana, pero es hermoso su contenido y se llama Cuarto de Guerra. Se llama, de hecho, es el poder de la oración, ¿no? Cuarto de Guerra. Lo puede encontrar en YouTube, así que, o en Google, así que aproveche un rato libre que tenga, véala y ahí le van a decir cómo poder hacer la oración de manera diaria y poco a poco. Bien, amigos, ahorita proseguimos porque nosotros estamos viendo, ahorita nuestro tema es cómo vivificar nuestro santuario para que Dios resplandezca en nuestro entorno. Porque ¿sabía usted que nuestras familias son santuarios del amor de Dios? Pues lo único que queremos es que ustedes hagan que la familia se convierta en eso, en un santuario del amor de Dios, donde brille el amor de Dios para que vayamos teniendo el sustento de Él, para que en nuestros momentos trágicos tengamos la fuerza de Él, porque por más fuertes que nos sintamos en la vida, por ejemplo, un barco inmenso en un puerto de altura, llega, es una mole, un inmenso barco que está ahí, es una pequeña ciudad, en la que hasta el capitán es el gobernador, porque pues es un territorio libre. Está muy grande y está muy fuerte. Y sin embargo, cuando llega a puerto, ¿qué hace primerito? Que nada, pues anclar, aventar las anclas y anclar, porque por muy fuerte y muy grande que sea, llega la fuerza del agua y lo mueve. Así nosotros, por más grandes o más enterados que nos sintamos o más instruidos que tengamos, que seamos, somos grandes barcos que sin la ayuda de Dios nos movemos. Necesitamos poner el ancla, y el ancla es una oración de todos los días, porque yo les decía, es un proceso, nada se logra de la noche a la mañana, pero con este proceso podemos empezar a encontrarlo. Qué hermoso sería que nosotros lográramos el cambio en nuestras familias, de manera que se convirtieran en eso, en santuarios del amor de Dios, y que nuestros hijos nos vieran orar. Fíjese nada más, amiga, si nuestros hijos se admiran cuando o sienten muy bonito cuando ven a su madre de rodillas orando. Ahora imagínese lo que pasa cuando ven al Padre que nos representa la fuerza, que nos representa el poder. Entonces, ¿qué ver a un hombre arrodillado ante el amigo que significa nuestro Señor? Qué gran cosa, ver que el Padre da un abrazo a ese Dios y lo reconoce como tal, con tal humildad que puede doblar la rodilla y decir, aquí estoy. Imagínese el momento en el que Dios ve eso, cómo lo levantará en sus brazos, cómo lo levantará de estar hincado y lo abrazará. Imagínese por la humildad, porque Él decía, los últimos serán los primeros. Entonces, amigos, pues aquí en este programa de Ecos de Vida, queríamos llevarles ese mensaje de vivificar nuestro santuario para que Dios resplandezca en nuestro entorno. ¿Y cuál es nuestro santuario? Nuestras familias. Son santuarios del amor de Dios. Pues hagamos que nuestras familias se conviertan en eso, en santuarios del amor de Dios. Y vivamos esa experiencia de haberlo encontrado. Y de tener a alguien al que vamos con la seguridad completa, vamos a hablar con él y le decimos, aquí estoy, soy Nancy, soy Pedro, soy Juana, soy Luis, tú me hiciste y tú sabes, y mi alma, como dice
el salmo con el que iniciamos y con el que vamos a terminar no descansará hasta llegar a ti, porque sin ti siento este vacío que no me deja nada, a pesar de que ya haya encontrado tantas cosas pues que me son necesarias en el mundo, pero que ahí pasan. Decía Papa Francisco que él nunca había visto un carro fúnebre que llevara al difunto y que atrás de él fuera todo el menaje de casa, ¿no? Nos vamos como venimos, solamente nos vamos con aquella espiritualidad que hemos encontrado y sobre todo con aquella conexión que hayamos hecho con el que nos creó, para que nos esté esperando en el cielo, en su morada, de tal manera que ni siquiera nos deje tocar, porque esté en espera de nosotros, que nos vea que vamos para allá y que ni siquiera nos deje tocar, que nos abra porque nos esté esperando. Y qué bello sería que pudiéramos abrazarnos de él y que ahí nos quedáramos en su hombro, en su corazón, y que nos apretáramos con él, porque él lo es todo. Como decían los grandes santos y pilares de nuestra religión, mi Dios y mi todo. Santo Tomás, no quiero decirles exactamente, no lo recuerdo si él, pero él decía mi Dios y mi todo. Cuando usted lo tiene a él, lo tiene todo. Con esto no vamos a querer decir que usted ya no va a tener grandes problemas en su vida, ni va a tener momentos críticos, pero va a tener esas anclas de las que hablábamos. Lo va a mover el mar o la va a mover el mar, pero el barco no se mueve porque está ahí. Si no anclamos a través de la oración para poder tener conexión con él, difícilmente no nos moverá el viento. Entonces, hagamos eso, hagamos que nuestras anclas sean tan fuertes para que no nos mueva el viento. Y como dijo, repito, San Agustín, más vale encontrarlo, hallarlo sin entenderlo, que tratar de entenderlo sin hallarlo. Yo creo que la primera cosa que él ama es la humildad de nosotros, de decir, aquí estamos y estamos completamente confiados en ti. Y pues yo quisiera decirles, agradezco tanto las llamadas, las llamadas que nos han hecho. Y bueno, muchas gracias por habernos estado escuchando. Yo sí quisiera, doctora, alguna otra opinión tuya que nos pudieras dar respecto a lo que significaría vivificar nuestro santuario y convertir esas familias en las que nos ha tocado en la vida como santuarios de Dios. Imagínate cuántos problemas de los que tenemos pudieran resolverse si nosotros confiáramos plenamente en él. Y si oráramos diario, ¿no? Ahorita nos están pidiendo el nombre de la película que les mencionamos hace ratito. Se llama Cuarto de Guerra y es una película que habla sobre la oración. Es hermosísima esa película y nos va enseñando cómo poder acercarnos a hacer esa oración con Dios, porque a veces, muchas veces nos ocurre que no tenemos esa costumbre o no sabemos cómo empezar a orar, o si tenemos que tener un libro de oraciones, o si se puede que nazca de nuestro corazón o de nuestra mente. Entonces esa película tiene ejemplos muy lindos y habla precisamente sobre una familia. Entonces pues véala, aprovecha esta temporada de vacaciones para que pueda saber también, es como una guía de cómo orar, y sobre todo los alcances que puede tener la oración cuando la hacemos de corazón, con todo el alma. Y no se olviden, decía la doctora Nancy, busquen en YouTube todos los mensajes que dejó Padre Larrañaga, búsquenlo así, oración por el Padre Larrañaga. Está amplísima la forma en que puedes orar. Búsquenlo, se van a quedar maravilladas de escucharlo, les va a encantar escucharlo. Por favor, busquen cómo orar en YouTube de Padre Larrañaga. Les va a abrir una de posibilidades, amigos, que no van a necesitar otra cosa, porque ahí está la guía. Y bueno, amigos, vamos con el mismo salmo con el que iniciamos. Quisiera yo ir terminando en este día tan hermoso y dándoles las gracias por su presencia ahí del otro lado de la radio. Y bueno, el salmista decía: oh Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco desde la aurora de mi vida. Mi alma está sedienta de ti. No puedo vivir sin ti. Todo mi ser siente ansia de ti.
como tierra reseca, agostada, sin agua. Y cuando usted le dé el abrazo, deje sentirse el abrazo de él. Abrácese con él a través de la oración. Busque esos videos en YouTube de Padre Larrañaga. Ese es el camino. Ese es el camino. Ahí le va a decir cómo medite, cómo ore, cómo hacer sentir la presencia de él en su corazón y en su familia. Amigos, pues ojalá que hagamos esto, que vayamos en esta semana a practicar lo que hemos escuchado el día de hoy. De todo corazón se los agradecemos y doctora, pues sí, que tengan una semana excelente y esto fue su programa Ecos de Vida. Gracias, Angie, ahí en Controles. Nos escuchamos el próximo lunes. Primero Dios. Hasta luego. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de la salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Hasta la próxima.